Hoy vamos a entrarle a un tema que es clave para cualquier sociedad. La relación, a veces un poco complicada, entre la democracia y la educación. Y para guiarnos, vamos a usar el análisis de Gilberto Guevara Niebla, que justo así le pone a su obra. A ver, arranquemos con la pregunta del millón, la que nos lanza el autor desde el principio. Pensemos en México. Tenemos un sistema electoral que funciona, que es sólido, que permite que haya elecciones, que cambie el poder. Pero, ¿con eso ya la armamos? ¿Qué pasa si toda esa maquinaria democrática funciona, pero la gente, en su día a día, en sus creencias, pues como que no está en la misma sintonía? Y para que veamos que esto no es solo una idea, chequen estos datos del Latinobarómetro de 2018. Son bastante reveladores. Solo el 38% de los mexicanos decía apoyar la democracia. Pero ojo, exactamente el mismo porcentaje, otro 38%, se declaraba indiferente, como que le daba igual. Y peor aún, un 11% de plano prefería un régimen autoritario. Estos números, la verdad, nos muestran una contradicción bien fuerte. Y este es justo la paradoja, o como la llama Guevara Niebla, la contrariedad. Por un lado, una estructura electoral que funciona, que es confiable, y por el otro, una cultura política que parece no valorar del todo ese sistema que le permite expresarse. ¿Cómo es que pasa esto? Bueno, para entenderlo, tenemos que echarnos un clavado a la historia. Porque para descifrar el presente, muchas veces hay que buscar pistas en el pasado. La idea de ser ciudadano no es algo que surja de la nada, es algo que se construye. Así que vamos a ver de dónde viene este concepto. Vámonos hasta la Grecia clásica. Ahí tenían un concepto llamado paideia. La idea era que la educación no pasaba solo en un salón, no. La educación sucedía en la vida diaria de la ciudad, de la polis. Ir a la asamblea, debatir en la plaza, servir en el ejército. Todo eso era lo que formaba el ciudadano. La ciudad entera era, digamos, la gran escuela. Y aquí hay un punto súper importante, que Rousseau lo resume perfecto. Ser ciudadano es una transformación. Es dejar de actuar solo por instinto y empezar a guiarse por la moral, por reglas que todos aceptamos para vivir juntos. O sea, es algo que se aprende, no es algo con lo que se nace. Y por eso la democracia necesita de la inteligencia y de la voluntad de la gente. Y esto, claro, lo entendieron muy bien las grandes revoluciones modernas, la estadounidense y la francesa, cada una a su manera. Sabían que para levantar una república no bastaba con escribir leyes, necesitaban crear un nuevo tipo de persona, el ciudadano. Unos le apostaron a la virtud del individuo para que vigilara al gobierno, otros a la razón y al poder del Estado para formar un hombre nuevo. Pero el punto en común es clarísimo, había que educar. Y entonces, ¿cómo se llevó esto a la práctica? Pues esta necesidad de formar ciudadanos dio pie a una idea que de verdad cambió el mundo. El Estado tenía que convertirse en el principal educador, usando una herramienta nueva y muy poderosa. Y durante el siglo XIX, esta idea, ¡pum!, explotó. En Francia, Condorcet ya hablaba de instrucción pública. En Estados Unidos, arrancó el movimiento de las Common Schools. La escuela pública, laica, gratuita y obligatoria, se convirtió en la máquina para construir naciones, para crear una identidad compartida. Y esta frase de Jules Ferry, que fue una figura clave en Francia, lo resume todo. Es la base del laicismo. Para poder educar a todos por igual en una república, con gente que piensa distinto, la escuela pública se tenía que encargar de la moral cívica, de lo que nos une. Las creencias religiosas, esas se quedaban en el ámbito privado, en la familia, en la iglesia. Pero claro, una herramienta tan poderosa como la educación en manos del Estado, pues resultó ser un arma de doble filo. Y el siglo XX nos iba a dar ejemplos muy claros, y a veces muy duros, de su poder para liberar, pero también para controlar. Para muestra, un botón. Chequen estos datos de un estudio famosísimo de Seymour Martin Lipset. Lo que él hizo fue cruzar datos de desarrollo, como la educación, con qué tan estables eran las democracias. Y la relación es clarísima. Vean nomás la diferencia en alfabetización y en educación superior entre las democracias estables y las dictaduras. La brecha es enorme. Y la conclusión de Lipset es brutal. A ver, tener un alto nivel educativo no te garantiza automáticamente una democracia. No es suficiente. Pero lo que sí parece es que es casi imposible tener una democracia fuerte y duradera sin un buen nivel educativo. Es como un ingrediente indispensable. Pero, y aquí es donde la cosa se pone más compleja y hasta un poco oscura. Si la educación es una herramienta tan potente, ¿qué pasa cuando se usa para lo contrario? Porque el mismo instrumento que puede formar ciudadanos libres puede usarse para crear súbditos obedientes. Y vaya que los regímenes totalitarios del siglo XX lo entendieron. Los nazis, por ejemplo, convirtieron las escuelas en cuarteles para adoctrinar en su ideología. La Unión Soviética usó las aulas para meter las ideas marxistas y censurar todo lo demás, y ni hablar de la Revolución Cultural China.
En todos estos casos, la escuela dejó de ser un lugar para pensar y se convirtió en una fábrica de lealtad al régimen. Y bueno, después de todo este recorrido, volvemos al punto de partida, a México. Con todo este bagaje, entendiendo el poder de la educación para bien y para mal, ahora sí podemos ver más claro cuál es la tarea que tenemos enfrente. Y esta es la tesis principal de Guevara Niebla, que a pesar de que hemos avanzado mucho en lo electoral, la otra parte de la chamba, la de transformar la educación para que de verdad sea democrática, esa sigue pendiente. No es que hayamos fallado, es que es un proyecto que todavía no hemos terminado. Y si alguien duda de que esa tarea está pendiente, ahí les va un dato, un solo número que es un golpe de realidad, 13%. Ese era el porcentaje de alumnos de segundo de secundaria en México que en 2017 entendía la política y para qué sirve en la sociedad. Dicho de otra forma, el sistema que tenemos, así como está, no está formando a los ciudadanos que una democracia necesita. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de una educación democrática? Pues no es nomás meter una materia de civismo y ya, es algo mucho más profundo. Es un tipo de educación que forma personas autónomas, que les enseña a pensar por sí mismas, a ser críticas, a participar, y que fomenta valores como la justicia, el diálogo y la solidaridad. Y aquí está, yo creo, la clave de todo. La democracia no es algo que te aprendes de memoria para un examen, es algo que se vive, que se practica. Y eso significa que la escuela misma tiene que cambiar. La forma en que se organiza, la relación entre maestros y alumnos. La escuela tiene que ser como un pequeño laboratorio de democracia. Así que cerramos con esta pregunta, una pregunta que de verdad nos deja pensando. Si estamos de acuerdo en que la escuela es la principal fábrica de ciudadanos, la reflexión final que nos deja Guevara Niebla es inevitable. Con el sistema educativo que tenemos ahorita, en este momento, ¿qué tipo de ciudadano estamos formando para el futuro?